Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de octubre y hoy es imposible no hablar un poco de precio. Ayer, miércoles 23 de octubre, Bitcoin cayó casi un 9%, de los 8.000 a los 7.300 dólares. Aunque ha remontado un poco, hasta ahora a los 7.500 casi, ha hecho temblar a más de uno y ha hundido un poco más a las maltratadas alts. Y hasta aquí el precio, porque hoy vuelvo con un pod donde lo importante es la posibilidad de Bitcoin de cambiar el mundo. Hoy sigo mi camino para entender el proyecto RSK y si en el L31 entendí con Diego los elementos de la arquitectura de su capa 2, de la capa que construyen por encima de Bitcoin, de una plataforma de smart contracts, hoy hablo con Gabriel Kurman para entender cuál es su propuesta de capa 3 o RIF OS. RIFOS. Un pod donde hablamos de los desafíos que tienen las redes descentralizadas públicas, sus protocolos para construir sobre RSK, los canales de pago Lumino, el RIF Token y un extenso compendio de los proyectos que ya utilizan su infraestructura para desarrollar tecnología blockchain sobre Bitcoin. Antes de dejaros con el pod, una pequeña nota sobre la The Lightning Conference de Berlín, a la que asistí el fin de semana pasado. La escena Bitcoin está más viva que nunca y se está trabajando a todos los niveles para fomentar la adopción y la usabilidad de la red. Espero, en la medida que el tiempo me lo permita, iros transmitiendo todo lo aprendido allí, pero ya os aviso que traigo de vuelta alguna que otra sorpresa. Así pues, vuelta a la normalidad, abrochaos los cinturones y sin más, os dejo con el pod. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Luna, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en esta sensación que me da grabar con gente de Sudamérica, ¿no? De aquí estar, pues yo estoy, son las 9:30 aquí, para ti deben ser las 4:30 de la tarde y bueno, pues con esta sensación como de estar a dos velocidades, pero que también es interesante, pero bueno, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de poder estar aquí en tu programa compartiendo con tu audiencia y como hablábamos un poquito antes de comenzar la charla formal, Sí, expectante con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Los que sí. estamos en el ecosistema ya hace varios años, eh, entendemos el valor de Bitcoin y de esta revolución, sobre todo por todas las cosas que nos cierran del sistema en el que nacimos, ¿no? Y un montón de cosas que se daban como dadas, que nadie cuestionaba, como la reserva fraccional, como usar al dólar como reserva de valor de largo plazo, sin ningún tipo de respaldo, siendo solamente una moneda fiduciaria. Bueno, todas esas preguntas sin respuestas que hace tantos años nos venimos preguntando, parecería que están cristalizando y que el mundo está quedando un poquito fuera de control, ¿no? Los gobernantes, ¿no? O sea, las fuerzas poderosas parece como que empiezan a no tener respuestas. Y yo veo en todos lados, ¿no? En Ecuador, en Hong Kong, cualquier parte del planeta, en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra con el Brexit, hay una pérdida de confianza en la moral de nuestros políticos eh, que creo que ocurre en todos los rincones del planeta, ¿no? Con el no hacerse cargo de global warming, del daño ecológico que le estamos haciendo al planeta. Y estos mismos políticos corruptos en los que no creemos y que no nos sentimos representados son los que tienen la impresora, controlan el dinero del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo durante muchos años en la facultad nos enseñaban que el Banco Central y los gobiernos son independientes, o que el Banco Central es independiente, y hoy ya está a las claras que es una gran mentira que dudo que las próximas generaciones puedan seguir aceptando, ¿no? Seguir usando Mm. papelitos de colores como reserva de valor de largo plazo, cuando es la principal fuente de extracción de valor de las clases populares y trabajadoras para ser apropiadas por una élite que controla el mundo, ¿no? Así que creo que se vienen grandes cambios en la sociedad en los próximos años. Mm. Sí, los principios de siglo parece que siempre son convulsos, ¿no? Son épocas de cambio y bueno, ojalá que no repitamos errores del antiguo siglo, pero sí que parece
ya desde bien inicio de este siglo con el 2001 y las Torres Gemelas, pues parece como que empezó acelerando y no hacia bien. A ver, Entonces, depende, sí, yo quiero ser optimista, ¿no? Todas las mañanas intento. Eh, Creo que lo que estamos viendo es una colisión de dos modelos de pensar y dos tipos de Internet que reflejan ese modelo de pensamiento. Eh, Porque la Internet que hemos construido en los últimos 20 años es un Internet donde la persona se convirtió en el producto y donde estas grandes compañías de tecnología utilizan la información de esas personas, las venden al mejor postor. Eh, la NSA, el gobierno chino y las grandes potencias utilizan esa información donde los usuarios o los habitantes somos productos o herramientas, ¿no?, de control de esos gobiernos. Eh, y por eso tenemos los casos de Equifax, de abuso de información, Cambridge Analytica, eh, y grandes centros de concentración de ese poder tecnológico. Mientras que desde la creación de Bitcoin y luego con Ethereum, los contratos inteligentes, la tecnología blockchain en general, lo que estamos intentando construir en RSK y RIF, eh, básicamente respeta un paradigma de descentralización, de respeto y de empowerment del individuo, donde la persona es dueña de su información y decide con quién compartirla y cómo, donde el intercambio de valor, información, conocimiento, inclusive almacenaje, va a ser descentralizado, encriptado y anónimo, y es un poco devolverle el poder a la sociedad, ¿no? Volver a ser inocentes a menos que se demuestre lo contrario y salir de este mundo de global surveillance a lo Black Mirror, ¿no? Y es interesante ver cómo estas dos internets van a empezar a chocar en los próximos años, con servicios y aplicaciones siguiendo un diseño y otro, y viendo que elige la gente en cada momento del mundo. Hablábamos como en los países de mayor tensión, ahora como Ecuador, como lo que está pasando hoy en Barcelona, como lo que está pasando en Hong Kong, las redes mesh, peer-to-peer, sin censura, pasan a ser herramientas de vida o muerte de la población, ¿no?, para defender sus derechos de un gobierno que abusa de ellos. Así que creo que si bien hay una parte del mundo que cada vez está peor, gracias a los cypherpunks de los 80, como sociedad estamos empezando a tener herramientas que hoy ya están mucho más maduras para darnos herramientas de rebeldía, ¿no?, de pelear para nuestros derechos, el derecho al free speech, que es algo que está en la Constitución americana y que deberíamos tener todos a nivel planetario, ¿no? sobre todo el derecho de decir no, porque parece que los políticos nos tenían cogidos la altura y ahora no estoy hablando de ningún conflicto en concreto, ¿eh? Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza cuando se votó la Constitución Europea. Se votó que no. Pero los políticos dijeron, no, pero esto no puede ser, no, espera. Entonces, o sea, dicho rápido y mal, casi como que se votó hasta que salió sí. Claro. Y eso es lo que no, o sea, lo que te permite, te libera. Esta tecnología es la posibilidad de decir no, de verdad, y un no contundente, y aparte la posibilidad de recuperar. Tú hablabas de la inocencia y también comentabas sobre el surveillance, ¿no? Sobre todo la privacidad que ahora mismo se la hemos entregado en la gran mayoría de los casos sin darnos cuenta, Claro. de que hemos entregado toda nuestra privacidad. Yo creo que cuando hay grandes cambios de paradigma en la humanidad, no son fáciles, ¿no? Y hay un montón de movimiento porque hay un montón de fuentes de poder que se ven amenazadas. Muchas veces en las charlas de aquí el ecosistema decimos que es posible que estemos viviendo un periodo en donde el rol del gobierno y la emisión de moneda se estén separando de la misma forma que hace 150 años se separó el rol de gobierno
del rol de la religión, ¿no? Y que seguramente no fue fácil en su momento, porque era muchísimo más fácil controlar a la población, además controlando su fe, pero se superó y terminó siendo muchísimo más positivo para la sociedad y las libertades individuales. Yo creo que estamos viviendo un periodo en donde va a pasar lo mismo. Si no confiamos en nuestros políticos, no deberíamos confiar en su dinero, y ahora Internet nos presenta una alternativa, múltiples alternativas, ¿no? Algunas que se caracterizan en la estabilidad respecto de otros activos, como los stablecoins, otros que nos permiten una reserva de valor inconfiscable como el Bitcoin, con escasez criptográfica y matemática, otros que nos dan soluciones de programabilidad como los tokens emitidos en máquinas virtuales como la de RSK o la de Ethereum. Tendremos 1000 alternativas con las cuales los gobiernos y las monedas fiduciarias de los países van a tener que competir. Y la competencia es algo buenísimo, ¿no? El objetivo de cualquier gobierno sería buscar la competencia en la mayor parte de los mercados para tener mercados eficientes y justamente poder brindarle servicios a la mayor cantidad de usuarios al menor costo posible. Pero bueno, no creo que los gobiernos quieran perder el monopolio de emisión de moneda, y lo bueno es que es algo inevitable, ¿no? Ya lo vimos con Bitcoin, ahora con este intento de Libra. Tecnológicamente se puede hacer, regulatoriamente lo contendrán por algún tiempo, mientras puedan, y luego se impondrá la voluntad de los usuarios y los consumidores. Creo que esta que has abierto tú, porque un poco sirve de precedente y de trasfondo de lo que vamos a hablar hoy, que voy a introducir en un segundo, que es sobre Riff OS. Ahora hablaremos más en detalle, pero has entrado directo a hablar de la situación, pero antes, o sea, a lo mejor alguien que nos escuche, yo te he saludado, te he dicho hola Gabriel, pero quizá no. Bueno, entiendo que si han visto el título, ¿no?, que pongo en los podcasts, pues tendrá más información, pero si alguien no lo ha visto y le ha dado el play, debe pensar, bueno, pero ¿quién es Gabriel? Entonces, antes de saltar directamente al tema que he comentado que vamos a hablar, te hago la pregunta que le hago a todo el mundo. Un poco si podrías explicar a qué te dedicas en cripto, cuál es tu background y cómo caíste en la madriguera Bitcoin. Dale, mira, la historia empezó en el año 2013. O sea, yo de formación soy economista, y siempre trabajé en el mundo corporativo, haciendo private equity, adquisiciones de empresas, trabajé en varias compañías multinacionales. Y en el 2013 ya estaba listo para emprender. Quería utilizar esa experiencia para buscar un propio camino. Y me crucé con un par de artículos sobre el Bitcoin. En su momento había llegado al pico de $1.300, entonces empezó a salir en varios diarios de Latinoamérica. Y un amigo de San Francisco me contó que había unos locos armando la conferencia Bitcoin y Blockchain más importante de Latinoamérica en Buenos Aires, en noviembre, creo, o diciembre del 2013. Así que me anoté a la primera edición de la BitConf. Ahí lo conocí a Rodolfo, a Franco y a Dieguito, y vinieron speakers de todo el mundo, los pioneros del ecosistema Bitcoin en esa época. Y fue espectacular. Eso me cambió la mente, me hizo entender un montón de cosas que cuando estudié economía no me habían explicado en la facultad y que nos las van a enseñar en la facultad por los próximos 20 años. Y ahí me involucré con la ONG Bitcoin en Argentina y Bitcoin en Latinoamérica. Empecé a ayudar a los chicos en la organización de la BitConf. De ahí en adelante, todos los años hemos llevado la conferencia a distintos países de Latinoamérica para ayudar a las comunidades Bitcoin local a desarrollarse. He fundado un par de proyectos del ecosistema. Soy cofundador de RSK, luego ahora del proyecto Riff, que también está muy relacionado con RSK. También soy cofundador de Coibanks, y después varios proyectos
sin fines de lucro, pero con un enorme corazón, como ser la Bitcoineta, que es esta camioneta que anda por Latinoamérica enseñando la tecnología Bitcoin y blockchain en escuelas y en pequeñas ciudades del interior de Latinoamérica, y un proyecto que se llama B4H o Blockchain for Humanity, que es una incubadora descentralizada de proyectos blockchain con impacto social positivo, también con amigos del ecosistema por todo el mundo. Así que he estado muy involucrado en distintas áreas del ecosistema en los últimos 5 o 6 años. Déjate, como caer en la madriguera de Bitcoin te obliga a aprender de todo, ¿no? Acabas, aunque vengas de un trasfondo no técnico, pues acabas aprendiendo algo de programación, etcétera, etcétera. Te quería preguntar, porque tú sí que vienes de una educación económica. Entonces, todo el tema de la escuela austríaca de economía, que es bueno, que está en el ambiente Bitcoin, ¿es una cosa que se estudia en profundidad cuando se hacen estudios de economía? Sí, se estudia, si querés, no con la importancia que quizás debería tener por lo que va a representar en los próximos años y en el futuro del sistema financiero con Bitcoin. La formación económica que yo tuve en la Universidad de Buenos Aires, si querés, era una formación bastante keynesiana, ¿no? En Latinoamérica, por el nivel de pobreza permanente que tenemos y digamos, hay una gran desconfianza en las fuerzas de mercado. Es un poco por la historia de abusos de las multinacionales americanas que han hecho un imperialismo económico fuertísimo, destruyendo los países de Latinoamérica en los últimos 150 años, o te diría desde la colonia prácticamente. Y entonces hay un sesgo más keynesiano, pero por eso también están las historias de las inflaciones altísimas e hiperinflaciones. O sea, el cubrir el gap de déficit fiscal con impresión de moneda es un problema que muchísimos países de Latinoamérica no han podido resolver en un siglo. Así que creo que me hubiese gustado que tenga un poquito más de conocimiento específico de economía austríaca. Es algo que muchos economistas nos estamos poniendo a revisar y a reestudiar más de grandes cuando nos involucramos en el ecosistema Bitcoin. No, es interesante y bueno, espero en algún otro podcast poder investigar e indagar más a fondo, pero bueno, teniéndote a ti con ese trasfondo económico, pues te quería preguntar cómo era allí. Entonces, conociendo cuál es tu trasfondo, que además pues tienes, para los que hemos entrado, como es mi caso, a inicios de 2017, pues hablar de 2013, yo te considero un afortunado. Y no hablo de precio, simplemente incluso de tiempo o de haber vivido la escena. Vamos a saltar de lleno a lo que te dedicas, ¿no? Ahora mismo, porque, bueno, no has dicho tu apellido en ningún momento, pero esto quizá le puede sonar a alguien más. Eres Gabriel Kurman y estás un poco al mando de la estrategia de RIF. Entonces, te pregunto, ¿qué es RIF? Y sobre todo, has mencionado varias veces RSK, si puedes explicar también la relación con RSK que está en el propio nombre, aunque esté escondido. Sí, el nombre de RIF significa RSK, Infrastructure Framework, o sea, el framework o servicios de infraestructura sobre RSK. Así que para explicar qué es RIF necesito hacer una breve introducción de qué es RSK para los que no lo conocen. A ver, nosotros cuando empezamos a tomar contacto en el ecosistema latinoamericano con la tecnología blockchain y con Bitcoin, entendimos rápidamente que Bitcoin era una opción, una alternativa al oro como reserva de valor de largo plazo, que hace 5.000 años que no teníamos, ¿no? Una alternativa al oro. Y en Latinoamérica, donde el 65% de la población está desbancarizada y fuera del sistema, se necesita a gritos un sistema financiero inclusivo que genere igualdad de oportunidades y la posibilidad de vincularse en la economía digital. El tema es que Bitcoin
no es lo suficientemente programable o lo suficientemente fácil de usar para construir las soluciones de microfinanzas y el nivel de escalabilidad necesario para llegar a esos millones de usuarios en forma muy fácil de utilizar e intuitiva, ¿no? Entonces, cuando surgió Ethereum, el paper creo original, que es de 2014, y mientras salía la red en 2015, empezamos a pensar y a ver cómo estas soluciones de Decentralized Finance podían ser aplicadas para transformar la realidad de las sociedades en los países emergentes, en Latinoamérica, en África, en Asia. Pero nos encontramos con un problema que era que teníamos que elegir entre la seguridad de la red Bitcoin, la más potente y segura del planeta, y la programabilidad de los contratos inteligentes de Solidity en la red de Ethereum, que era súper flexible y programable, pero no parecía nunca poder llegar a alcanzar el nivel de seguridad de Bitcoin. Entonces, después de una charla muy linda que tuvimos con Nick Szabo y Dieguito en San Francisco, él nos incentivó a que nos juntásemos con Sergio Lerner, con Rubén y con Adro, que estaban trabajando en un proyecto parecido a construir, digamos, smart contracts sobre Bitcoin. Entonces tomamos el código de la implementación en Java de Ethereum, le hicimos las modificaciones necesarias para que permita el merge mining, o sea que los mismos mineros Bitcoin puedan darle el mismo nivel de seguridad sin ningún gasto adicional a la ejecución de contratos inteligentes en RSK, y utilizando al Bitcoin como combustible para la ejecución de esos contratos inteligentes a través de algo llamado Smart Bitcoin, ¿no? Que es como un PEG 1 a 1, que esa es la parte que se denomina habitualmente un sidechain. Entonces, construimos RSK, Nick tuiteó lo mejor de ambos mundos, Ethereum sobre Bitcoin, resumiendo un poco lo que habíamos construido, y desde ahí ha sido muy, muy hermoso el camino de estos 3 años y medio de construcción, contando con el total apoyo del ecosistema Bitcoin, porque básicamente si RSK es exitoso, esto implica mayores ingresos para los mineros ASIC de Bitcoin y mayores ingresos o valor para los Bitcoins que tienen los Bitcoiners guardados. Así que genera un círculo virtuoso de permitir, si quieres, el full potential de la tecnología Bitcoin y lo que nosotros denominamos DeFi, ¿no? Es el Decentralized Finance on Bitcoin. Ahora, esta semana salió una nota mostrando que RSK es la red con merge mining que más valor aporta a la red Bitcoin, o sea, esto aumenta más o menos un 20% la rentabilidad del minero promedio, o sea, no el revenue, sino la rentabilidad después de pagar todos sus costos operativos. Un minero, teniendo los ingresos extra del sidechain de RSK, mejoran un 20% su rentabilidad aproximadamente. Pero además de eso, lo que habilita es un montón de casos de uso utilizando la misma infraestructura. Ahora, cuando empezamos a hablar con los partners que están construyendo soluciones sobre RSK, identificamos que había algunos servicios de infraestructura muy importantes que estaban disponibles en otras redes y que necesitábamos que estén disponibles en RSK también. Así como Tesla tuvo que construir varios eslabones de su cadena para transformar el sistema, digamos, automotor global, y no alcanzaba con tener las baterías más baratas del planeta, había que tener el auto más hermoso y además la red de estaciones de supercharging en los principales países del mundo. Nosotros también entendíamos que habían servicios claves, como por ejemplo el servicio de identidad, el servicio de pagos off-chain para permitir escalabilidad en las transacciones, los canales de comunicaciones, almacenaje y oráculos, que eran fundamentales que existan para que se puedan construir casos de uso mucho más complejos y con mayor impacto. Entonces ahí surgió la idea de construir RIF, que son precisamente estos servicios de infraestructura que te acabo de mencionar, que si querés podemos, digamos, recorrerlos uno por uno, pero que están orientados a
proveer esta infraestructura a los partners que están construyendo soluciones sobre RSK y así poder lo antes posible construir soluciones que impacten la vida de los miles de millones de seres humanos que hoy están excluidos del sistema financiero y de la economía digital. Ha ido genial porque además construir sobre una pequeña síntesis de RSK nos va a ayudar a entender lo que es Riff. Yo voy a hacer una pequeña mención a algunas de las cosas que dijo Diego en el pod que grabé con él, el L31. Si alguien quiere saber más en profundidad de merge mining y de diferentes partes de la arquitectura de RSK, como el bridge y cómo se hace la equivalencia 1 a 1 entre Bitcoin y RBTC, pues ya lo sabéis, el podcast L31, Diego, lo explica con todo detalle. Pero para desmenuzar un poco todo lo que has dicho muchas cosas, voy a hacer lo que decía, esta referencia al pod L31, porque Diego sobre RSK comentó, por un lado, que Bitcoin abre la puerta al Internet del valor y que el Internet del valor, no Bitcoin, tiene las siguientes capas, que la capa 1 es la reserva de valor, eso es Bitcoin, la capa 2, donde está la lógica de negocios descentralizada, o la plataforma de smart contracts, aquí es lo que sería RSK, y luego vendría una tercera capa, que sería una red de servicios entre pares, asegurada por la capa 2. Entiendo que esto que explico de estas tres capas, entiendo que la capa 3 es donde cae o donde tiene su lugar Riff, ¿no? Exactamente, sí. Esa capa 3 son los servicios Riff que, digamos, están para servir a lo que sería la capa 4, que es la capa de aplicaciones que realmente van a servir a los usuarios finales y permitirles utilizar los beneficios de la tecnología blockchain con la seguridad del Bitcoin por detrás, pero sin que ellos sepan lo que es un blockchain, ¿no? Necesitamos que las aplicaciones sean tan user-friendly, tan fáciles e intuitivas, que un desbancarizado en el interior de la Argentina puede utilizarlo y recibir un micropréstamo peer-to-peer fondeado por cualquier persona del planeta sin necesidad de entender cómo funciona un blockchain. Vale. Creo que un poco, ahora lo iba a comentar porque Diego también comentó otra segunda parte interesante, pero creo que es lo que acabas de comentar tú. Igualmente la digo por si a lo mejor puedes completar, que es que él dijo que a final de año queríais tener una solución full stack para ofrecer el verdadero potencial de RSK, y eso era trabajando y solucionando los tres desafíos que tienen las blockchains abiertas. Uno era la escalabilidad, básicamente pues transacciones y más velocidad. La interoperabilidad sería el segundo desafío, y como último desafío la usabilidad, y él especificaba que no la usabilidad para el usuario final, sino para los desarrolladores, ¿no? Para hacérselo fácil, y esto es un poco donde quizá tiene más impacto Riff, ¿no? En facilitar la adopción por parte de los desarrolladores. Exactamente, mira, aprovechando ahí la referencia que hacía Dieguito, te cuento los planes que tenemos en estas tres áreas. En cuanto a usabilidad, nosotros hace unos meses anunciamos la creación de un lab de innovación en San Francisco y una red, lo que llamamos la Dev Network, que es una red de developers Bitcoin y Solidity alrededor del mundo. Y el equipo de IOV Labs, que es, digamos, la organización paraguas para la cual todos trabajamos y que se encarga del desarrollo de las redes RSK y Riff, dentro de IOV Labs tenemos al equipo del Laboratorio de San Francisco y de la red de developers, que son quienes están consolidando y armando toda la documentación y las librerías necesarias para que todos estos building blocks que estamos construyendo sean muy fáciles de utilizar, implementar y construir dApps sobre ellos. Así que hay un muy fuerte trabajo de esos dos equipos trabajando en lo que tiene que ver con la usabilidad de los developers. En cuanto a la interoperabilidad, esto es algo
que nosotros venimos diciendo hace muchísimo y por eso es lo que vos has notado, Luna, un poco en la filosofía de los equipos de RSK y de Riff, que es que nosotros valoramos la cooperación entre los distintos proyectos del ecosistema. Todo lo que nosotros hemos hecho desde RSK y de Riff ha utilizado código, digamos, de código abierto, ¿no? Líneas y software de código abierto desarrollados por otros equipos, y todo lo que nosotros hacemos es de código abierto y está disponible para el ecosistema si alguien quiere tomar lo que nosotros hemos hecho y mejorarlo o utilizarlo. Creemos que el conocimiento es un derecho humano y que tiene que ser de acceso público, y entendemos a la tecnología blockchain que tiene sentido si es una tecnología con propósito. Yo te contaba que en mi pasado he trabajado en hedge funds y fondos de private equity, donde lo único que importaba era la rentabilidad y hacer dinero. Creo que si vamos a construir un sistema financiero descentralizado, pero sin corazón, sin unos valores diferentes que busquen una construcción de un mundo con mayor armonía con la ecología y con una construcción de una sociedad más equitativa, no tiene sentido, ¿no? La innovación por la innovación, la tecnología per se, creo que es muchísimo menos interesante que si es puesta con un propósito de construir una sociedad más justa y más equitativa. Entonces, siempre hemos visto la interoperabilidad entre los distintos proyectos del ecosistema como una forma de construir antifragilidad. ¿No? No es aquí lo importante si es mejor Lumino, si es mejor Raiden, si es mejor Lightning. Lo importante es que todas las redes estén conectadas y que el usuario decida cuál quiere utilizar. Y no es importante si quiere usar Ethereum, si quiere usar Ethereum Classic o si quiere usar RSK. Lo importante es que los usuarios y los developers, cualquier cosa que construyan, lo puedan correr en cualquiera de esas redes. Porque esto es lo que hace al ecosistema antifrágil, esto es lo que nos asegura que la revolución para construir un sistema financiero más seguro y llegarle a 3.000 millones de personas va a acontecer. Mientras haya una red que lidere y que tenga el monopolio, es muchísimo más fácil de destruir el sistema en su conjunto. Y un ejemplo de este approach nuestro hacia la interoperabilidad es el anuncio que hemos hecho dentro de Riff Storage. Hace ya varios meses que estamos colaborando con el equipo de Swarm, que es la red de storage descentralizado más importante del ecosistema de Ethereum, y nosotros en conjunto con ellos le agregamos un componente que ellos no estaban pudiendo desarrollar, que eran los incentivos económicos. No sé si sabes, pero hoy todas las redes de storage descentralizado te almacenan la información, pero no te cobran por ese servicio, a menos que sea, digamos, una cobranza centralizada. Pero ninguna red había podido hasta ahora resolver la complejidad del cobro de incentivos en forma descentralizada. Como nosotros dentro de Riff estamos construyendo Lumino, que es una red de pagos off-chain, y Riff Storage, con la integración con Swarm, pudimos resolver el tema de los incentivos económicos y lo presentamos la semana pasada en DevCon, en conjunto el equipo de Riff Storage junto con Swarm. Y ahora estamos comenzando a trabajar también para integrar dentro de Riff Storage IPFS. Entonces, la idea es simplificarle la vida a los developers, simplificarle la vida a los usuarios, que puedan utilizar a través de la interfaz de Riff Storage el servicio de storage que quieran, ¿sí? Desde Amazon Web Services, Google Drive, Swarm o IPFS o el que sea. También trabajamos con el equipo de Siacoin y también conocemos muy bien al equipo de StorageJ hace muchos años. Pero la interoperabilidad la vemos como fundamental. También estamos en la etapa final del desarrollo de un bridge descentralizado entre RSK y Ethereum que va a permitir que los tokens viajen libremente de una blockchain a la otra. Porque, como te decía, vemos a la interoperabilidad como clave para obtener a nivel ecosistema la antifragilidad, ¿no? Que no nos pase lo que le pasó a Libra, que quiso levantar la cabeza y muy rápidamente
fue censurada por los gobiernos que lo vieron como una competencia. Mm. Y el último tema que mencionaban en la entrevista con Dieguito, que es el tema de la escalabilidad. Quien quiera construir una solución blockchain que pueda servir a millones o billones de personas en todo el mundo, necesita tener una red que pueda escalar. Pero no solamente que pueda escalar en términos de transacciones por segundo, porque digamos, un servidor privado es muchísimo más eficiente y escala en cuanto a transacciones, sino en cuanto al tamaño de esa blockchain para que permita en un futuro mantener la descentralización y no tener unos full nodes imposibles de mantener por una red descentralizada. Esto es alguna de las críticas que se le han hecho a IOS y digamos, a los blockchains que tienen costos de transacciones extremadamente bajos o prácticamente cero. O sea que también hay una escalabilidad, digamos, política y de governance que es muy importante a tener en cuenta. Pero en cuanto a las transacciones y la escalabilidad en los pagos, nosotros hemos construido la red Lumino, que es un componente dentro de lo que llamamos Rift Payments, que permite por cada token que existe sobre RSK crear un tercer nivel de payment channels donde uno puede hacer miles de transacciones peer-to-peer sin tener que pagar gas on-chain. Así que esa es una de las soluciones que vemos como de escalabilidad de corto plazo para tanto la red de RSK como la red Bitcoin en general. Para quien nos esté escuchando y haya seguido los últimos podcasts que he publicado, Lumino es una solución de canales de pago como es Lightning, ¿no? Para contextualizar y que se pueda entender más. Está genial esto y aparte te añado a lo que has dicho de escalabilidad, que no solo es la escalabilidad que podéis añadir desde Riff con Lumino, sino también la propia escalabilidad que ya añadís desde RSK con un mayor número de transacciones que puedes realizar en Bitcoin. Sí, las transacciones en RSK son muchísimo más baratos, entre 1 y 2 órdenes de magnitud menos que Bitcoin, y la cantidad de transacciones por segundo pueden estar en el orden de las 100 transacciones por segundo, mientras que en Bitcoin se pueden hacer solamente 7 en este momento, creo, en promedio. Pero esto, cuando lo llevamos a un tercer nivel sobre Lumino, cobra dimensiones de escala a nivel global que pueden competir con el nivel de transacciones de un procesador de pago como Visa. Entiendo entonces que Riff es un proyecto en sí mismo, pero que lo que hace pues es facilitar, ¿no? El papel que tú decías, que hablabas, que comparabas con Tesla, ¿no? De facilitar ciertas infraestructuras para que quien se ponga a trabajar sobre RSK pues que tenga dónde agarrarse y por dónde empezar, incluso no necesite unos conocimientos específicos para todo lo que es blockchain, que es un campo muy... Quería comentar los 5 protocolos que he visto que mencionáis de los que estáis trabajando para que me los pudieras explicar un poco. Y estos son, pues, el RIF, la identidad. Luego el segundo serían los pagos RIF, lo has comentado con Lumino. El tercero, el almacenamiento RIF, también has estado hablando de él. Cuarto, servicios de datos RIF. Las comunicaciones RIF. Así, de forma breve y rápida, ¿podrías dar alguna pincelada más sobre todos ellos? Sí, mira, para mí es importante entender la razón de todos ellos, porque además entre sí tienen múltiples sinergias y se utilizan todos a sí mismos, ¿no? O sea, hay muchísimas sinergias entre los servicios RIF y además entre los servicios RIF y la red de RSK. Pero el objetivo principal de por qué estamos construyendo el layer de RIF es para permitir lo que hablábamos en el comienzo del podcast, la construcción de una Internet descentralizada. Entonces, nosotros vemos a los servicios RIF y obviamente RSK como los building blocks
de esa Internet descentralizada, que tiene que ser extremadamente fácil de utilizar para todos los developers del mundo, no solamente los que hoy saben de blockchain o conocen Solidity, y que nos permitan replicar todos los casos de uso más importantes que hoy conocemos en la Internet, pero con una infraestructura y una mentalidad descentralizada, protegiendo al individuo, al manejo de la información y la privacidad. Entonces, nosotros soñamos una Internet en donde yo no estoy obligado a utilizar Facebook porque toda mi reputación y mis amistades están ahí. Yo quiero poder desenchufarme de ese Facebook y enchufar mi ID en un e-commerce, y la reputación que obtengo en ese e-commerce por mis interacciones, desconectarla y enchufarla a un Airbnb, y ser yo quien construye esa reputación y se la puede llevar para interactuar en la red social o en la sharing economy que yo quiera. Queremos poder hacer pagos en cualquier tipo de moneda, en cualquier parte del planeta, en forma descentralizada y peer-to-peer, sin tener que depender de un payment processor o que alguien el día de mañana decida que quiere cerrar mi economía. Nosotros tenemos ahí un caso muy, muy emblemático, los argentinos, cuando un juez de primera instancia bloqueó todos los pagos de la deuda externa argentina porque había un hedge fund que había hecho un juicio en Estados Unidos. Entonces, cuando uno se da cuenta que no, como país soberano, no controla a su sistema financiero, entiende la importancia de tener, digamos, control sobre el sistema financiero, y en los últimos años han habido innumerables casos de abusos, de sanciones económicas utilizadas como, digamos, arma de dominación imperialista. Imaginamos también poder hacer chats grupales y construir un WhatsApp, un Telegram, sin la necesidad de tener un Facebook en el medio. Almacenaje distribuido, encriptado, donde uno pueda elegir en dónde guarda la información, y que cualquier persona con espacio en su disco rígido pueda convertirse en un proveedor de espacio de storage descentralizado. Y luego tenemos a Gateways, que es, digamos, el servicio que nos da todas las interacciones entre el mundo blockchain y el mundo real, ¿no? Servicios de oráculo, servicios de escrow, para que sea muy fácil obtener información del mundo real y alimentar ese smart contract, o tener triggers que de ese smart contract disparen acciones en el mundo real. Pero, como te decía, lo más importante de estos building blocks es permitir la construcción de economías, redes sociales y sharing economies descentralizadas. Por eso nosotros nos gusta el término de decentralized sharing economies, ¿no? Donde hay una economía peer-to-peer y que los conductores se juntan con los consumidores, o los que tienen dueños de un apartamento o una habitación que quieren alquilar con quienes quieren hospedarse, pero sin la necesidad de tener un intermediario que el día de mañana, cuando tiene un porcentaje elevado de market share, cambie las reglas de juego, como pasa con Uber. Creo que puede llegar a ser muy poderosa una sociedad donde las sharing economies sean efectivamente descentralizadas, las reglas estén definidas en un contrato inteligente que nadie puede modificar, que el consumidor elija, ¿no?, cuál quiere utilizar, pero siempre siendo dueño de su identidad y pudiéndola conectar o desconectar de la plataforma en la que quiera participar. Diego decía también en el pod de RSK, y antes lo comentábamos, la parte de las capas, que la reserva de valor en la capa 1 y la capa 2 era la lógica de negocio, y que en Ethereum estas dos capas son la misma, y que en Bitcoin pues las tenemos separadas. Muchos de estos protocolos, o explicados como lo has hecho tú, ¿no?, en casos más prácticos, pero muchos de estos protocolos
al menos a mí me suenan de conocerlos en Ethereum, pero como proyectos sueltos, ¿no? O sea, pues canales de pagos tenemos a Raiden, o tema de almacén de datos, pues tenemos a Golem, no, Golem era de computación. Bueno, hay como cada proyecto ha ido desarrollando incluso repetidos, ¿no? O sea, dos proyectos que se dedicaban a lo mismo o que tenían propuestas distintas. Entonces, yo te quería preguntar que el hecho de que seáis vosotros mismos, la raíz RSK, quien desarrolla estos protocolos, tiene que ver con buscar una estandarización, aparte de hacerlo fácil, como decías, o puede ser que, o te imaginas que en el futuro alguien tenga la idea de hacer otro tipo de almacenamiento descentralizado y que no sea el que vosotros, o el protocolo que vosotros proponéis. Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo que estamos intentando hacer es construir un ecosistema descentralizado donde cualquiera pueda tomar el código o las soluciones que nosotros hacemos, copiarlas y mejorarlas. Eh, Todo lo que hacemos, ya sea desde el Lab, desde Rift, desde RCK, es de código abierto. Entonces, el principal propósito es asegurarnos que como mínimo hay una implementación que permita la utilización de ese servicio a los usuarios. Entonces, Rift Storage, primero que quiere facilitar una estandarización de la interacción o de las APIs con cualquier servicio de storage. Pero si el día de mañana algún equipo quiere construir o tomar el código de Rift Storage y usarlo también, encantado. Si quieren duplicar Lumino, adelante. Todo lo que nosotros hacemos es para que el ecosistema lo pueda tomar, inclusive la wallet que estamos haciendo sobre RSK y sobre Lumino, también su código fuente va a estar disponible de código abierto para que cualquier emprendedor en cualquier parte del planeta se pueda inspirar, copiarlo y replicarlo. El ecosistema Ethereum ha nacido en forma descentralizada y eso es interesantísimo y creo que ha permitido generar una comunidad de la cual nosotros somos muy, muy cercanos y muy amigos, que nosotros lo vemos como una gran comunidad de programadores y aplicaciones que corren en Solidity. De hecho, hemos tenido múltiples conversaciones en DevCon para replicar este tipo de partnership que hemos tenido con el equipo de Swarm, con un montón de otros proyectos más. Pero como tú decías, el hecho de estar construyendo los servicios de Rift en forma coordinada nos permite aprovechar un montón de sinergias y eficiencias de interconectividad entre los servicios. Por ejemplo, el servicio de Directory que va a tener el estándar de identidad es con lo que se van a identificar los watchtowers que ofrezcan el servicio de seguro en Lumino, por si te quedas sin conexión a Internet. Van a ser los mismos que te van a tener utilizados en los canales de comunicación para que tú puedas pagarle a los nodos que te envíen información en forma peer-to-peer de unos a otros. Va a ser el mismo formato de identidad con el cual van a estar identificados los proveedores consumidores de storage. El storage se va a pagar el incentivo económico a quien preste el storage con la red Lumino. Entonces el sistema de pagos de Lumino va a ser el utilizado tanto para el storage como para el incentivo económico de los nodos que repliquen las comunicaciones. El protocolo de comunicaciones de Rift va a ser utilizado tanto en la red de payments como en la red de storage y luego a futuro para las comunicaciones entre los nodos de RSK. Eso en Ethereum, por ejemplo, Raiden utiliza un protocolo de comunicación y, perdón, y Swarm uno completamente diferente. Entonces, hay un montón de sinergias y de estandarizaciones cuando uno está, digamos, desarrollando todo en forma coherente. Y al mismo tiempo hay muchísimas sinergias de infraestructura con RSK. O sea, la idea es tener el día de mañana un único nodo, que sea tu nodo RSK, tu nodo Lumino, tu nodo de comunicación y tu nodo de storage, y que ese nodo te genere ingresos, ¿no? Porque pueda estar prestando todos estos servicios a la comunidad de forma descentralizada y repagando su costo operativo, inclusive generándole dinero al que está corriendo ese nodo en forma descentralizada. Así que es
creo que es una oportunidad muy interesante para aprovechar estas sinergias, pero definitivamente no queremos ser los únicos creando este tipo de servicios, y de la misma forma que nuestro ídolo Elon Musk abrió, digamos, las patentes de todos los Tesla y digamos, lo que no busca generar una barrera de entrada a la competencia. Ahí lo que prima es transformar el sistema de movilidad global para ver si podemos rescatar este planeta antes de que el global warming sea irreversible. Nosotros, digamos, la principal razón por la que estamos haciendo esto es para transformar nuestra sociedad y ver si logramos salvarla antes de que creemos un daño y una grieta de desigualdad irreversible. Por lo tanto, en nada de lo que hacemos buscamos una barrera de entrada, y siempre lo que buscamos es la mayor competencia posible para llegar a la mayor cantidad de usuarios al precio más barato, y lo que importa es el impacto que podamos tener en transformar y construir una sociedad mejor, no en que se use un poquito más una tecnología o la otra. Vale. Actualmente, ¿cómo está el desarrollo de estos protocolos? Sé que hay alguno que ya está funcionando, como es el caso de Lumino, pero ¿cómo está el resto? Mira, el primero que lanzamos fue el Name Service, RNS. Estamos en el proceso de eliminar el auction. Digamos, estamos en línea con lo que está haciendo el equipo de INS en Ethereum, así que estamos, digamos, en línea también en conversaciones con ellos para asegurarnos de que lo que construimos desde ambos Name Services es coherente y no genera colisiones. En el caso de Lumino, lo lanzamos en mayo de este año, pero necesitábamos tener un light client que permita aplicaciones mobile, ¿no? Donde uno no tiene que estar corriendo siempre su propio nodo. Ahí tuvimos que separarnos un poco del desarrollo de Raiden, porque quisimos tener un light client que sea más parecido al desarrollo del light client que está haciendo el ecosistema de Lightning. Nosotros somos grandes amigos y fans del desarrollo de escalabilidad de Lightning. Lumino, a diferencia de Lightning, permite que cualquier token creado sobre RSK pueda tener payment channels automáticamente. Lightning está principalmente orientado a Bitcoin. Recién hablamos que también puede operarse en Lightning, pero digamos, cualquier token, ya sea el RIF o cualquier stablecoin que sea desarrollado sobre RSK, un criptopeso, una criptorrupia, un criptodólar, una criptoeuro, lo que sea, inclusive un criptolibra, podríamos tener mediante un oráculo un portafolio similar al de Libra, automáticamente puede ser portado a la red Lumino y hacer miles de transacciones por segundo sin costo on-chain. Y nuestra idea desde el comienzo fue que Lumino y Lightning sean totalmente interoperables. O sea, que el día de mañana un Bitcoiner desde su billetera Lightning puede emitir un pago y que a través de la interfaz de Rift Payments, ese pago en Lightning se convierta en un pago de un criptopeso y pague la luz o pague algún servicio público o se pueda comprar algo en cualquier moneda stable que esté en RSK, iniciando el pago en Lightning, o al revés, comenzando el pago en un cripto real o un criptopeso mexicano, y que en el otro extremo, en forma automática, llegue un pago en Lightning. Qué bueno. Te quería preguntar, entrar un poco más en esta parte de... Bueno, no sé si querías acabar de decir un poco el desarrollo de los otros protocolos, que te he cortado yo aquí, porque quiero atacarte de Lumino, preguntarte un par de cosas, ya he entrado a matar, pero no sé si querías acabar de decir. No, lo que está diciendo es que estamos muy contentos ahora en el roadmap de más corto plazo. Para la BitConf de este año, que se va a hacer el 12 y 13 de diciembre en Montevideo, Uruguay, la idea es presentar la primera versión de Rift Payments ya funcionando, perdón, de Rift Storage ya funcionando, Swarm. Estamos intentando, corriendo, digamos, contra reloj para ver si logramos también tener integrado IPFS. Así que eso va a ser muy, muy interesante. La principal aplicación que nosotros queremos asegurarnos que se pueda tener con Rift Storage es el almacenaje de identidad descentralizada. De hecho, hay un proyecto que se llama Didi, en el cual estamos colaborando muchísimo, que fue un proyecto aprobado sponsoreado por el BID, hecho por la ONG Bitcoin Argentina,
que es para Ujú. inversión financiera en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Y la idea es que la creación de esa identidad que tengan las personas de los barrios pobres que no tienen ningún tipo de colateral o ID puedan ir construyendo su propia identidad que ellos manejan y luego mostrarla como colateral para participar en programas de micropréstamos. Eh, Así que eso es lo más interesante que se viene en Riff Storage para fin de año. Y en cuanto a Lumino y Riff Payments, esperamos para la BitConf presentar el Live Client, que ya va a permitir integraciones a nivel mobile. Y ahí es donde realmente se pone muy interesante la adopción, ya que cualquier token emitido sobre RCK va a poder, digamos, ser enviado y recibido directamente desde billeteras mobile, que es lo que tienen el 99% de los desbancarizados, comparado con la posibilidad de correr una computadora y un full node, ¿no? Así que esas son las novedades más interesantes que se vienen en cuanto a Riff de acá a fin de año para ser presentadas en la Qué BitConf. bueno. Entonces, entiendo que la parte de servicio de datos, oráculos, etcétera, y las comunicaciones es la parte que aún está más por desarrollar. Sí, eso deberíamos tener un MVP en el primer quarter del año próximo. ¿Vale? También estamos construyendo un marketplace, digamos, donde todos los oferentes de servicios RIF y quienes lo quieran utilizar van a poder encontrarse y interactuar entre sí. O sea que también hay un componente extra que de alguna forma une a todos los servicios RIF, que es el RIF Marketplace. Quizás podemos tener un MVP de comunicaciones antes de fin de año. Veremos cómo dan los tiempos, pero sí, muy, muy ambicioso el plan. Pero también es muy, muy, muy bueno el equipo, así nos tenemos fe. Muy bien, quizá una sorpresa para la BitConf. Exacto. Estaremos expectantes. Bueno, entonces las preguntas que me surgen de Lumino, ahora el anterior pod, como decía antes, es sobre Lightning y es el primer pod de una serie de podcast sobre esta plataforma de canales de pago. Entonces, o protocolo, perdón, no plataforma. Entonces, tengo un par o tres de preguntas sobre Lumino que me interesa saber. Porque, a ver, para explicarlo, no sé si podrías explicar a grandes rasgos cómo funcionan los canales de pago de Lumino, sobre todo destacando, si la hay, las diferencias que pueda haber con Lightning. Bien, o sea, la principal diferencia es, a ver, hay diferencias técnicas de funcionalidad que hacen que sea mucho más fácil construir canales de pagos sobre blockchains basados en accounts que en UTXOs, ¿no? O sea, Lightning tiene muchas limitaciones por estar construida sobre Bitcoin que tiene una estructura de UTXOs. Entonces, en ese sentido, hay un montón de situaciones de rebalancing que son mucho más fáciles de resolver en Raiden o en Lumino por estar construidas sobre blockchains account-based, digamos. Okay. Pero lo más importante al margen de eso es que Lumino está disponible para cualquier token que sea emitido sobre RCK. Entonces, cualquier oyente que está pensando en armar una solución de loyalty, una solución que incluye un stablecoin, inclusive un STO, ¿no? Si uno quisiera hacer pagos de microdividendos o microamortizaciones de un bono tokenizado, bueno, cualquiera de esos activos, muy fácilmente, una vez que está deployado el smart contract, digamos, RC20 en RCK, es solamente deployar el contrato en la red Lumino también y automáticamente participan de la red. Además, dentro del paraguas de Riff Payments, que es como lo que está por encima de Lumino, la idea es hacer muy fácil la integración y la interoperabilidad entre tokens y entre redes. O sea, para ti como usuario, cuando tengas una wallet que esté integrada con Riff Payments, te va a dar lo mismo si interactúas con Lightning, con Lumino o con Raiden. O sea, para ti van a ser tokens, no te importa en qué blockchain están, el protocolo te va a resolver y te va a encontrar el camino más eficiente entre una blockchain y otra.
Ujú. entre un token y otro, y te va a permitir la interoperabilidad como debería ser, ¿no? Como si tú quisieras pedir un auto y lo pides y te da lo mismo si es un Cabify o un Uber o un Lyft. Eh, Digo, dime cuál es el más barato, el que está más cerca, el que llega más rápido Sí. y me da lo mismo. A menos que por alguna razón prefiera elegir una red que otra. Pero siempre todo lo que tenga que ver con facilitarle la vida al usuario y, digamos, hacerle la vida lo más simple y barata posible, eh, es un poco el objetivo de lo que buscamos en Drift Payments. Ujú. No, ahora estaba mirando, digo, porque tenía un par o tres de preguntas, pero bueno, es que las has contestado antes porque te quería preguntar qué es lo que viene en Lumino, pero también has comentado el Light Client, que es lo que vais a presentar en la Bitcoin, o sea que la doy por contestada. Y entonces salto directamente a una parte que quizá los usuarios vemos menos, que es la parte de los APIs, ¿no? Que al final vosotros pues trabajáis para que desarrolladores hacerle la vida más fácil, ¿no? Y que puedan construir en blockchain de manera más sencilla. Voy a leer una frase que he extraído creo que es de vuestra web, que me va a servir para hacerte un par de preguntas más, y es sobre esto de la API. Decís algo así como: desarrolladores de todo el mundo podrán acceder a todo el poder del conjunto de protocolos de RIF-OS mediante una API y un sistema de pagos respaldado por el RIF token, permitiendo a todos los programadores crear aplicaciones basadas en la tecnología blockchain. Entonces, más allá de hablar de los APIs, desde un conocimiento mío no técnico es lo que permite conectarme yo a los protocolos que estáis desarrollando y irle pidiendo información, ¿no? A mí lo que destaco de aquí es que habláis del RIF token, ¿no? Porque hasta ahora no lo hemos mencionado. RSK es paridad 1 a 1 entre Bitcoin y el RBTC, que es el Smart Bitcoin de RSK. Pero en RIF tenemos un token, que es el RIF token, y que para participar de estos servicios, entiendo que como para pagar estos servicios, pues hace falta utilizar este token. Y te quería preguntar básicamente, pues, ¿por qué hacía falta un token en RIF? Perfecto, mira. A ver, hay múltiples razones por las cuales tiene sentido que los servicios de RSK de RIF se consuman con un token que es un utility token y no, digamos, el token nativo. Un quote de lo que decías al comienzo que te había dicho Dieguito, de que en Ethereum estaban combinados el store of value y, digamos, la programación de reglas de negocios. Es interesante ver que eso en RSK está separado. O sea, en RSK el principal motivo de la existencia del RBTC es para el pago del combustible. Entonces, cuando tú quieres ejecutar un contrato inteligente, crear un token, enviarlo, necesitas utilizar unas fracciones de centavo para la ejecución de ese contrato. Si tú quisieras hacer un token sale, el problema en Ethereum es que el pago se hace principalmente en Ether. Entonces estamos usando el Ether, que en realidad fue concebido como combustible, pero en ese caso se usa como store of value y por eso, digamos, las empresas que han hecho fundraising en Ether han tenido un impacto tan grande en este último crypto winter, porque muchas de ellas en forma irresponsable mantuvieron sus holdings en Ether como si fuera un store of value, cuando en realidad solamente era el mecanismo para hacer el pago de esa participación en ese utility token. En el caso de RSK, si uno quisiera hacer un token sale, directamente puede recibir el pago o la contribución en Bitcoin. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un BTO, Bitcoin Back Token Offering, porque están claramente separados el store of value del pago de combustible. El store of value queda en el blockchain de Bitcoin, en Bitcoin, y automáticamente se, digamos, dispara el envío de los tokens en contrapartida que ese contribuidor está adquiriendo. Entonces, eso es como para aclarar el principal rol que tiene el RBTC o los bitcoins en el PEG.
Nosotros cuando comenzamos a construir Riff, si hubiésemos hecho que todo el consumo de los servicios Riff se haga con el RBTC, eso hubiese creado un volumen en el PEG innecesario en un momento de desarrollo del PEG que todavía no tiene incluido el drive chain. Que no sé si la audiencia sabe lo que es el drive chain, pero básicamente es un opcode que tiene que ser incluido en el protocolo de Bitcoin para permitir un two-way PEG totalmente descentralizado. O sea, hoy cuando uno va de Bitcoin a RBTC es descentralizado y automatizado, pero en la vuelta hace falta una firma de un multisig federado, compuesto por exchanges y empresas de máxima seguridad del ecosistema, pero hasta que no esté el drive chain, digamos, si uno puede evitar generar un riesgo innecesario, un volumen innecesario en el PEG, es algo que sirve. Además, siempre Riff fue concebido como un layer, digamos, de interoperabilidad con otros blockchains también. Entonces, si uno quisiera que cualquier usuario, sin importar en la red en la que está haciendo el pago o en la red que quiera hacer el storage, consuma un servicio, es mucho mejor que no esté atado o que no sea el token nativo de una red en particular. Por eso era otra de las razones de tener el Riff Token. Además, la existencia del Riff Token nos permite, por ejemplo, utilizarlo como si fuese aceite en el medio del intercambio de estos pagos cross-blockchain que yo te decía, o cross-token. Si tú tienes Lightning y quieres hacer un pago en pesos mexicanos, podemos utilizar el working capital del RIF en el medio para hacer la disponibilidad de ese atomic swap, usándolo en el medio, que si estuviésemos utilizando el RBTC implicaría un deployment de Bitcoins y una alocación de recursos en el PEG extremadamente grande e innecesario. Esas son digamos, las principales razones por las cuales convenía utilizar un utility token, pero que además, como decíamos antes, en sus equivalentes de la red de Ethereum, cada servicio tiene un utility token diferente. Entonces, si pensamos en un smart contract que tiene que consumir pagos, comunicaciones y storage, dentro del ecosistema de Ethereum tendría que tener múltiples tokens con volatilidades diferentes para consumir cada uno de sus servicios, mientras que dentro del ecosistema Riff va a poder consumir todo el stack tecnológico con un mismo token. Perfecto. Entonces, ahora ya solo me queda preguntarte por la parte de aplicación, la parte de proyectos, para saber pues un poco qué proyectos están construidos o se están construyendo ahora mismo sobre o utilizando los protocolos de Riff. Si nos puedes dar algunos de los que estén trabajando. Aquí uno siempre peca con el estar olvidándose alguno y que después alguien se enoje, ¿no? Pero te cuento algunos que me vienen a la mente de los más interesantes y por ahí dándote un ejemplo de algunos como por industria, ¿no? Por vertical. Tenemos en lo que tiene que ver con charities o donaciones transparentes, tenemos el caso de GiveTrack, que es una plataforma de BitGive, que es la charity más antigua del ecosistema, de Connie Galippi, que desarrolló una plataforma sobre RSK para hacer trazabilidad de los fondos donados. Algo muy similar desarrolló el equipo de Blockchain for Humanity, basado en la tecnología de Giveth. Así que también es otro de los casos de uso muy interesantes para poder hacer trazabilidad y pago en función de milestones. Después tenemos al equipo de Dex Freight de Estados Unidos, que está haciendo trazabilidad y logística arriba de la plataforma de RSK. De hecho, estamos hablando con ellos también para hacer micropagos con Lumino para los choferes mientras están llevando la carga, además de la trazabilidad.
Tenemos al equipo de Money on Chain que está construyendo stablecoins descentralizadas que se pueden construir con colateral tanto de RBTC como de RIF, que eso nos va a poder permitir crear básicamente cualquier moneda del planeta con un oráculo y un colateral en cripto. Quizá ellos pueden trabajar más sobre las comunicaciones, el protocolo de datos, no de comunicaciones, sino el protocolo de servicios de oráculos, ¿no? Porque al final ellos lo van a necesitar sí o sí. Por supuesto, sí. Los oráculos lo necesitan un montón de servicios. También lo necesita el de storage para que uno pueda pagar el storage en la moneda que quiera y quien está proveyendo el storage lo recibe en la moneda que quiera. Esto es algo que no te aclaré antes cuando me preguntaste lo del RIF token. Uh-huh. Todos los servicios RIF pueden ser consumidos con el RIF token, pero de ninguna manera es mandatorio utilizar el RIF token. Bueno. O sea, todos los servicios RIF pueden ser consumidos y están siendo desarrollados para que el que lo está consumiendo, ya sea el storage, el payment, pueda consumirlo con lo que quiera. Como te daba el ejemplo antes, tú puedes hacer un pago que comience con Lightning y termine en el stablecoin que sea y pagarás los fees de la transacción en Lightning si estás iniciando el pago en Lightning. Si lo estás iniciando con un token en Lumino, lo pagarás en ese token en Lumino. Lo mismo con el storage. Obviamente, por estar dentro del ecosistema RIF, hay un montón de sinergias y beneficios donde uno puede dejar colateral para que su servicio sea más seguro utilizando los tokens RIF y hay un montón de sinergias y interoperabilidad, pero de ninguna manera el utilizar el RIF token es una característica exclusiva para poder operar con los servicios RIF. Uh-huh. Es un beneficio que el usuario debería optar porque le va a ser más eficiente y más económico, pero siempre tendrá todas las posibilidades que el usuario desee, ¿no? Aquí estamos buscando que esto llegue lo más rápido posible a la mayor cantidad de usuarios y no de cerrar las puertas. Vale. Y perdona, que te había cortado en lo de los oráculos, pero cuando estabas comentando lo de Money on Chain. Lo de Money on Chain es otro de los partners interesantes que están trabajando sobre RCK. Hay otro equipo que se llama 88i, que es una compañía de Brasil que hace insurance de teléfonos celulares sobre RCK. Tenemos un equipo en Argentina que se llama C-Socio, que está haciendo crowdfunding y security tokens sobre RCK. Hay un equipo muy, muy bueno y muy querido en Madrid, que es el equipo de Watafan, con Tony Moral. Ellos han hecho NFTs y, digamos, autógrafos y fotos de futbolistas y deportistas de todo el mundo que generan sus Watacards sobre RCK. Después tenemos Tokenit, que es una solución, un engine de loyalty que tiene su aplicación corriendo sobre RCK y en el futuro va a integrar también Lumino y RNS. Tenemos el proyecto de Didi, de impacto social, que te comentaba, la apuesta del Didi, la ONG Bitcoin Argentina para microfinanzas, inclusión financiera en Argentina. A ver, estoy pensando para no olvidarme de ningún otro. Mientras vas pensando y no te dejes alguno sí. que luego te puedas arrepentir, pero quería decir que me parece muy interesante, o sea, hay proyectazos, Money on Chain, quiero hablar con ellos, de hecho tenemos un pod agendado para ver cuál es su proyecto, cómo ellos lo proponen, ¿no? Al final he grabado también un par de podcasts sobre MakerDAO y en este caso pues estamos hablando de un proyecto parecido pero colateralizando con Bitcoin, entonces me parece muy interesante a ver cuál es su propuesta, pero quería decir unas palabras a Watafan que me parece que es una manera de hacer llegar blockchain a un público general sin que sepan que están trabajando con blockchain, pero
básicamente pues para tener desde cromos autografiados únicos, ¿no? Que solo hay 10 ejemplares. Una de las características de Bitcoin blockchain es la escasez digital, que estamos acostumbrados a pensar en los MP3 y en las imágenes y poder copiar infinito. Pues en Watafan podemos tener esa magia de los cromos que al menos aquí se sigue viviendo mucho, pues en formato digital, ¿no? E incluso pues me da que pensar en aplicaciones en juegos de cartas, etcétera, y creo que creo que no somos conscientes de la potencia que puede llegar a tener de que el usuario final esté tocando blockchain sin darse cuenta. Sí, totalmente. Eso yo creo que es la clave de cualquier solución desarrollada sobre tecnología blockchain, es que el usuario no tenga que entender de la tecnología subyacente para poder beneficiarse y utilizarla, y que la solución, digamos, busque llegar a millones de usuarios, ¿no? La tecnología blockchain tiende a ser un commodity porque precisamente es de código abierto. Entonces, los modelos de negocios tienen que buscar la escalabilidad para poder ser rentables en largo plazo. Es como, digo, querer hacer un Skype y cobrar $5 la llamada, ¿no? Ya el modelo de negocios te dice que tienes que ser capaz de servir a millones de usuarios a un muy, muy bajo costo operativo para tener un modelo de negocio rentable. Y tratando de recordar algunos otros casos de uso sobre RSK, hay uno, por ejemplo, que es el de Crypto Spaceship, que es un juego que también está lanzado sobre RSK. En Uruguay hay un caso de uso que está desarrollando Infui, que es un partner de desarrollo con la empresa pública AGESIC, que lo que está haciendo es la trazabilidad de todas las recetas médicas de Uruguay, utilizando la blockchain de RSK. Hay otro caso de uso muy interesante que se llama Carnes Validadas, que hace trazabilidad de carne en Argentina. Estamos haciendo otro caso de uso con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina para la trazabilidad de productos orgánicos sobre RSK. Hay un proyecto con el Banco de Valores también para la tokenización de activos. Otro partner muy importante que se llama Coibanks ha desarrollado con el Banco de Vivienda, que es el segundo banco privado más grande de Colombia, un caso de uso que hoy tiene, creo, a 3.500 usuarios, empleados del banco, digamos, ya utilizándolo para testear lo que va a ser luego su reemplazo de la billetera DaviPlata, que ofrece básicamente servicios financieros a 3,5 millones de usuarios en todo Colombia. El Banco de Vivienda es uno de los bancos líderes en tecnología blockchain a nivel latinoamericano y viene trabajando sobre RSK ya hace varios años. Y otro caso de uso muy, muy interesante que ha tenido muchísima repercusión es el de Marcos Paz. Marcos Paz es un municipio en el interior de la provincia de Buenos Aires, cuyo intendente he tenido la suerte de conocer personalmente, una persona súper innovadora que, digamos, es lo más lejano a lo que uno podría pensar de un político argentino, que está haciendo cosas maravillosas en el municipio de Marcos Paz, y lo que ha decidido hacer es un token que se llama Activos Marcos Paz, que se le entrega a los habitantes de la ciudad, del municipio, cuando reciclan materiales reciclables, y ellos luego con esos activos en su wallet pueden ir y cambiarlos por alimentos en los supermercados adheridos al programa. Y eso ha generado, digamos, un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo comunitario que ha promovido la actividad económica y el reciclado de basura en el municipio de Marcos Paz, y hoy es, te diría, la capital blockchain de la provincia de Buenos Aires, con un feedback de los usuarios enorme y una economía que cada vez se sigue agrandando. Son más los comercios que aceptan estos activos y más los emprendedores sociales que están empezando a vender sus productos a cambio de activos Marcos Paz. Así que es un caso
emblemático porque ya tenemos hoy miles de usuarios en la provincia de Buenos Aires utilizando esta tecnología de vuelta, sin saber lo que es blockchain, con 3 clics en una aplicación, teniendo su wallet y recibiendo, digamos, activos a cambio de reciclar basura que luego pueden utilizar para comprar alimentos o lo que necesiten comprar. Bueno, al final, millones de personas utilizan Internet a día de hoy sin conocer lo que es una IP, ni el protocolo TCP/IP, y esto es un poco lo mismo, ¿no? Conseguir que blockchain se haga útil de verdad y que estas propiedades de descentralización lleven pues eso, a la gente, ¿no? En todos sus diferentes ámbitos que has ido comentando en estos proyectos, que está muy interesante que sea tan multidisciplinar, ¿no? Que estamos hablando desde Money on Chain, hablamos de stablecoins, a poder hablar de este municipio que ha creado su como casi como un sistema de incentivos para que la gente recicle. Y bueno, seguro que de implementarse en muchos municipios habría más de uno reciclando más de lo que hace a día de hoy. Pues, Pues te quería, para cerrar este pod y un poco cerrando el círculo que hemos empezado tú y yo, hablando de la situación general, te quería preguntar un poco por el futuro, o cuál sería tu visión de futuro, de lo que puede llegar a cambiar, o cómo te imaginas, no sé, por decir a unos años vista, te dejo que escojas tú el plazo, pero ¿cómo te imaginas que llegue a ser el impacto de toda esta tecnología en la gente? Tu creencia real. Mira, yo, como te decía, tiendo a ver todo el ecosistema de tecnologías de código abierto y descentralizadas como lo más esperanzador que he vivido en este momento en el mundo, junto a la toma de conciencia respecto al calentamiento global y la destrucción de nuestro medio ambiente. Me parece que tiene que haber un cambio cultural, tenemos que ver que cripto y que blockchain es la solución, ¿no? A este sistema que hemos venido construyendo, que nos lleva hacia el abismo, pero nos da demasiado miedo bajarnos y además, en muchos casos, quienes están conduciendo el sistema hacia el abismo son los mismos que se benefician de las condiciones actuales. Creo que la tecnología va a avanzar en los próximos 2 o 3 años de una forma que es difícil de predecir. Está claro que esta ola no va a frenarse, lo único que va a hacer es acelerarse. Cada vez, digamos, yo estoy hace 6 años en el ecosistema, todos los años hay más y más talento sumándose al ecosistema. Muchos vienen por el incentivo, el interés especulativo y luego se quedan por la revolución. Hay una gran falta de valores o de ideales en nuestra sociedad actual por la falta de confianza en nuestros gobernantes y en los políticos a nivel global. Creo que los cypherpunks y los developers del mundo pueden mostrarnos el camino construyendo soluciones de código abierto que busquen empoderar a la sociedad. Creo que el cambio no va a ser fácil. Me parece que cuando fue el final del Imperio Romano, seguramente fueron décadas muy movidas, donde, como siempre, lamentablemente, quienes pagan más el sufrimiento son quienes menos tienen. Por lo tanto, es muy importante que estemos construyendo esa red de contención para que quienes menos acceso tienen al sistema actual en colapso puedan beneficiarse de la construcción del nuevo paradigma más inclusivo y participativo. Pero como en todos estos cambios de paradigmas históricos, tecnológicos, creo que lo más difícil es la transición, ¿no? Y qué podemos hacer
para hacer esa transición lo más corta posible y, digamos, lo más fácil de absorber para la población más vulnerable. Y ahí es donde nosotros creemos que la adopción masiva de la tecnología blockchain y el tema de usabilidad que hablábamos antes es fundamental. Por eso todo lo que nosotros construimos desde RSK y de RIF está construido modularmente a través de librerías y APIs, como mencionabas antes, para facilitarle a los usuarios y a los developers la construcción de esas soluciones que luego van a ser utilizadas. Una cosa de la que no charlamos, pero que es una noticia muy, muy importante de las últimas semanas, es la adquisición de Taringa por parte de IOV Labs, que básicamente nos da una red de 30 millones de usuarios como testbed para ofrecerles soluciones de tecnología blockchain que los puedan empoderar, crear, digamos, economías descentralizadas, permitirles monetizar su atención cuando deciden ver un banner publicitario o compartir un artículo valorado por la comunidad. O sea que ahí vamos a tener una posibilidad enorme, todos los que participamos del ecosistema de RSK, de testear nuestras soluciones. Digamos, esto va a estar disponible para los usuarios de Money on Chain, de DexFreight y de todos los casos de uso que hablamos antes. Y, digamos, para nosotros es el caso ideal para demostrar este concepto de decentralized sharing economies, ¿no? Y de redes sociales descentralizadas, donde el día de mañana puedan emerger en distintas partes del planeta como forma de crear, digamos, economías peer-to-peer desconectadas de estos gobiernos centrales que a las claras están en decadencia, ¿no? Es realmente un proyecto muy ambicioso porque, a mi parecer, pues realmente no dejáis ninguna esquina por mirar. Ahora mismo, pues tú lo has dicho, la adquisición de Taringa ahora me venía a la cabeza, pues es que básicamente podéis aplicar o conectar todos estos protocolos tanto de comunicación, de reputación. Las microtransacciones también pueden servir para lo que decías, ¿no? Para lectores de información, de fotos y contenido compartido en la red también. Exactamente, entonces es como un proyecto 360, ¿no? que mira a todos lados, que no se cierra ningún tipo de proyecto y que bueno, que es muy interesante estar atento a lo que va sucediendo en RSK RIF, sobre todo por esta parte esencial que aquí hemos pasado de puntillas diferentes veces, pero que la parte esencial es que no deja de ser uno o dos proyectos, si consideramos proyectos distintos, RSK y RIF, que se construyen sobre Bitcoin, la cadena más segura, y bueno, pues está bien ver qué depara el futuro en todos estos campos. Gabriel, muchas gracias por esta sobre todo clase o charla relajada en muchos momentos de temas incluso que se han ido del propio RIF, pero muy interesantes para entender lo que está pasando en el mundo a día de hoy. O sea que muchas gracias por ello, por haber aceptado mi invitación. Y como último, te quería preguntar si quien nos está escuchando quiere saber un poco más de ti y seguirte un poco la pista, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, la forma más fácil quizás es Twitter, que es @GabrielKurman. Si quieren conocer más de RSK, el website es rsk.co, sin la M. El website de RIF es rifos.org. Te agradezco muchísimo, Luna, por la invitación y como mensaje final quisiera decirle a los oyentes que, digamos, en definitiva, lo que estamos construyendo en RSK y en RIF es infraestructura,
pero nada de esto es posible si no lo construimos entre todos. Eh, es muy importante que los emprendedores de todo el mundo, no importa en qué área estén participando, si son abogados, contadores, developers, eh, digamos, ingenieros, se sientan que esta revolución, digamos, es parte de ellos también. Si tienen alguna idea o alguna inquietud, que se sientan libres de conectarnos, tanto desde IOB Labs, desde los equipos de la ONG. Eh, estamos para ayudarlos. Es un poco también la misión que tenemos todo este grupo que está hace tantos años trabajando para que esta revolución realmente suceda. Y es muy importante el no esperar en el living de la casa esperando que esto ocurra, ¿no? A veces cuando hablo con personas que trabajan todavía en el mundo tradicional, me dicen que somos muy naif, que pensamos que un mundo mejor es posible. Lo que yo le digo es que para nada, yo creo que lo que estamos intentando hacer es dificilísimo, prácticamente imposible, pero me encanta lo del prácticamente. O sea, hay una chance muy pequeña de que si hacemos un montón de cosas bien, entre todos y con una comunidad global de desarrolladores empoderados, digamos, a construir un mundo distinto, podamos crear un impacto. Esta es la primera vez en mi carrera profesional que tengo la posibilidad de hacer algo que creo que tiene un impacto real en el mundo, en la sociedad, que puede ser positivo. Y esa sensación es algo indescriptible y único que me encantaría regalarle a todos los oyentes del podcast si alguna vez deciden involucrarse más de lleno en el ecosistema. Así que desde ya la invitación a todos a que piensen ideas, que se animen, que se junten con algún amigo programador y si necesitan algún tipo de ayuda o apoyo, que no duden en contactarnos, que estamos para ayudarlos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos a que puedan desarrollar ese proyecto sobre Sí. el ecosistema. Sí, además es posible que no lo sepan, pero que quizá incluso cerca tienen algún miembro del equipo RSK, que los tenéis repartidos por todo el mundo, incluso sé que en Barcelona pues también tenéis y bueno, pues que incluso se pueden sorprender, como me pasó a mí en su día, de saber que tenéis equipo desplazado en muchas partes del mundo y que les pueden ayudar en persona directamente, no en online. Gabriel, de nuevo, muchas gracias y espero seguir en contacto contigo para seguir sabiendo las novedades de Rifos de primera mano. Gracias, Luna. Un abrazo grande a todos tus oyentes y, bueno, mucha fuerza a todos los amigos catalanes en estos momentos tan movilizados también que están viviendo. Un abrazo grande para todos. Un abrazo.